Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado sexo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana, que le hayan pasado muy bien, que se sigan protegiendo, ya saben, el uso del tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, en general, que ustedes se encuentren muy bien, pero también cada uno de los integrantes de su casa, cada uno de los integrantes de su familia. Recordemos que a pesar de que ya tenemos una nueva apertura de centros comerciales, locales, algunos establecimientos, es muy importante, fundamental, cuidarnos cada uno de nosotros. Un cuidado mucho más autónomo. Por eso el uso del tapabocas, el distanciamiento social, no irnos a meter donde existan muchos tumultos, mucha gente, no. Tratar de apartarnos de donde haya mucha población. Y por supuesto, cada vez que usted pueda, si esté en su casa, estése lavando las manos constantemente. Jóvenes y señoritas, el día de hoy lunes con toda esa energía positiva para iniciar la semana de la mejor manera, para que sea una semana bastante productiva, iniciemos con la clase de español porque tenemos varios temas bastante importantes. Entonces, primero que todo, ustedes ya están a puertas de finalizar la lectura del libro Pedro Páramo. Por acá lo tenía, vamos a mirar por dónde está el libro. Acá está el libro Pedro Páramo. Recordemos que nuestro libro tiene aproximadamente, o tiene, para ser más exactos, 115 páginas, de las cuales ustedes ya han abarcado hasta el momento 100 páginas, que ha sido como los compromisos que hemos establecido en el transcurso de las clases. Espero que ustedes vayan en la página 100 y que ya solamente le hagan falta esas 15 páginas para finalizar lo que tiene que ver con nuestro libro. Entonces, como usted lo ha podido apreciar, el libro tiene unos contrastes bastante drásticos en lo que tiene que ver con los cambios de tiempo. Entonces, de un momento a otro encontramos a nuestro personaje principal, Pedro Páramo, y en el siguiente párrafo ya nos están hablando desde el padre de Pedro Páramo, don Pedro Páramo, que en algunos lugares del libro lo llegan a denominar don Pedro Páramo, pero no siempre. Generalmente le aluden el nombre de Pedro Páramo, entonces uno puede quedar como un poco confundido. Pero recordemos que es una dinámica que se viene manejando y que es muy importante que ustedes identifiquen, porque no solamente la van a encontrar en ese texto, sino en una gran cantidad de textos durante su proceso formativo en el bachillerato. Bueno, entonces, en la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas, ustedes tendrán que finalizar de leer esa lectura y espero que lo hagan muy juiciosos. En la actividad se va a encontrar, pues, las preguntas correspondientes a estas 15 páginas, de las 100 a las 115. El día de hoy no les voy a adelantar nada porque no les voy a dañar el final. Ustedes han venido juiciosamente leyendo su libro para que en el momento a otro en el final les cuenten qué es lo que va a pasar. Pues no sería lógico, ¿cierto? Entonces, el día de hoy sí no les voy a profundizar en este libro para que de esta manera ustedes lo culminen tranquilamente desde sus hogares. Pero dentro de 8 días o en la siguiente clase, porque si no estoy mal, viene una semana de receso, entonces ya en la siguiente clase retomaríamos y realizaríamos un análisis bastante amplio de todo lo que encontramos en el texto. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, dentro de la actividad que les voy a dejar el día de hoy, van a encontrar unas pruebas. A ver, nosotros ya venimos manejando unas, pero relativamente fáciles, que son principalmente comprensión lectora. Entonces, a la mayoría le ha ido bastante bien, se han apropiado de lo que tiene que ver con las preguntas, pero como yo les decía, es el nivel hasta ahora más básico. Nos toca de subir el nivel poco a poco. Entonces, dentro de la actividad que les voy a dejar, van a encontrar unas pruebas a ver dónde el nivel va a estar más difícil, va a estar más complejo. Ya no va a ser tanto de comprensión lectora, sino que les va a tocar también ahora empezar a identificar otros factores que se encuentran dentro del texto y que no están ahí escritos como tal, sino que usted los tiene que interpretar y analizar. Entonces el nivel va a subir un poco y si usted se equivoca o está de pronto algo confundido en alguna pregunta, no se preocupe, eso es normal. Entonces, lo importante es que usted las desarrolle a conciencia, que se siente usted y diga, bueno, voy a sentarme a diligenciar cada una de esas preguntas, a ver cómo nos va. Eso es lo más importante. Si de pronto tiene un error o varios errores, no se preocupen. Igual dentro de la siguiente sesión nos vamos a sentar con cuaderno en mano, ustedes desde su casa y yo posteriormente, como habíamos realizado las dinámicas anteriores, les voy a explicar cuál es la respuesta correcta y por qué la respuesta correcta. Pero acá quería hacer un paréntesis antes de seguir tratando el tema del poema, porque hoy iniciaríamos con el tema de la métrica. ¿Por qué? Porque los poemas también tienen unos componentes relacionados con la matemática, pero ya más adelante vamos a hablar de eso. Antes de hablar de esto, pues quería hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque como el nivel de dificultad se nos va a subir en las pruebas, a ver, ya no van a ser tan simples de comprensión lectora y que allí vamos a encontrar todas las respuestas, ya nos va a tocar analizar, interpretar mucho mejor el texto
es importante que ustedes se pregunten, ¿estoy realizando bien el ejercicio de lectura? ¿Estoy leyendo bien? Bueno, generalmente cuando uno le realiza estas preguntas a varios estudiantes, le dice, bueno, ¿y usted sabe leer? Y ellos dicen, profe, por supuesto, yo sé leer. Aprendí tal vez cuando estaba en grado segundo, tercero de primaria más tardar. Yo ya sé leer o mucho antes, de hecho, desde primero de primaria. Algunas personas ya realizan esas funciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces leemos y no entendemos. O muchas veces leemos y pasan 10, 20 o 30 segundos y ya no nos acordamos de nada de lo que se encontraba en el texto. Entonces le toca a uno volver a leer para poder identificar, bueno, ¿y de qué era que trataba esto? Pero tranquilos, es un problema que pasa a nivel general, a nivel colombiano. Claro, hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. ¿Por qué? Imagínense que hace poco realizaron una encuesta en universidades, en estudiantes universitarios, y donde les hacían esa pregunta, ¿ustedes saben leer? Y la gente decía, pues por supuesto, si no supiera leer no estuviera en una universidad. Entonces le decían, bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y les pasaban un texto. La gente leía ese texto y posteriormente le realizaban unas preguntas y ellos ya no se acordaban de lo que habían leído. Se acordaban de pronto de algunas características, pero como tal, de lo más importante del texto, de su idea principal, ya no se acordaban. Entonces, por ende, se llegó a la conclusión que desafortunadamente es un problema que hay que trabajar mucho en nuestro país. Sí, la gente sabe leer, pero ¿de qué manera está leyendo? ¿Está interpretando adecuadamente lo que lee? ¿Está conociendo verdaderamente lo que lee? No siempre. Entonces, por acá yo les tenía una serie de tips y con esto quería iniciar para que de esta manera ustedes se apropien del tema de la lectura. Recordemos que le vamos a subir el nivel a esas pruebas a ver, entonces es muy importante que las manejen para que de esta manera les vaya de la mejor manera. Entonces, inicialmente voy a remitir por acá, les tengo esos tips, pero también los voy a complementar con elementos de mi conocimiento de pronto que he podido identificar en el transcurso tanto de mi vida universitaria como también profesional y que me han funcionado bastante. Entonces, primero que todo, si usted tiene un tema que es bastante complejo, que usted dice, no, este tema toca leerlo detenidamente porque tiene una serie de palabras que no interpreto bien, tiene una serie de vocabulario que no manejo bien, pues es muy importante que usted lea despacio. Porque muchas veces, y me ha pasado, digamos, con estudiantes del colegio, uno los pone a realizar una actividad donde tienen que leer primero antes, uno les pasa una lectura previa y posteriormente resolver un taller y empiezan a leerlo como locos. Entonces uno los ve que corren leyendo, de hecho empiezan y uno dice, bueno, estos jóvenes leen bastante rápido, ¿será que sí estarán comprendiendo bien lo que están leyendo? Entonces, bueno, después terminan su lectura y van a realizar la actividad y dicen, profe, no comprendo. Y uno dice, pero es que en el texto está la respuesta. Y dicen, no, es que ya no me acuerdo de lo que leí. Y es que pasa mucho cuando nosotros queremos todo, realizar todo ya. Así que queremos que todo sea súper rápido y prácticamente salir rápido de lo que estamos realizando. O sea, solamente solucionarlo para posteriormente ponernos a realizar otras actividades. Y suele pasar bastante. Entonces, en este caso es muy importante y yo les aconsejo, lean despacio, tómense su tiempo. Entonces, hay un elemento o hay como un tipo de interactividad, si se puede decir así, que se llama el plan Pomodoro. ¿Qué es el plan Pomodoro? El plan Pomodoro es que usted se sienta, por ejemplo, a leer durante 20 minutos. 20 minutos. Pero durante esos 20 minutos no puede ni revisar el Facebook, no puede ni revisar el celular, no puede atender los llamados. Usted debe más bien buscar un espacio donde no lo vayan a molestar y 20 minutos concentrado leyendo determinado texto. Va a ver que usted en esos 20 minutos va a avanzar y va a comprender mucho más que, por ejemplo, si le dedicara 2 o 3 horas, pero se distrae, por ejemplo, revisando el celular, que el mensaje de WhatsApp, que aparte de eso venga chismoseamos un momentingo el Facebook, a ver quién más ha puesto por ahí algo. Entonces, esos elementos distractores son los que ayudan y suman a que nosotros no comprendamos adecuadamente los textos. Entonces, por eso, inicialmente lea despacio, pero trate de leer en un lugar donde no lo distraigan y aplique esa práctica o esa dinámica que yo les digo. La Pomodoro se llama así, donde usted durante 20 minutos, o está bien, 15 minutos como mínimo, se va a sentar a leer.
no va a dejar que nada ni nadie lo distraiga. Claro, ustedes dirán, bueno, 15-20 minutos es súper fácil, pero vaya y hágalo. Generalmente nosotros tenemos muchos distractores. Entonces, que está el perro ladrando, que por allá nos llaman de pronto a cenar, que a desayunar, que por otra parte nos suena el celular o nos pica solamente mirar de pronto los estados de WhatsApp o que han puesto en Facebook. Claro, todo eso son elementos distractores de nuestra lectura. Por otra parte tenemos acá la pausa. Entonces, dentro de esta dinámica Pomodoro que yo les vengo manifestando y que los quiero invitar a que la realicen porque es bastante buena, usted lee durante 20 minutos o 15 minutos. Póngase un tiempo determinado con reloj en mano. Listo, no 10 ni 12 minutos, no, sino hasta cumplir los 15 o los 20 minutos como se lo propuso. Y posteriormente, párese, camine, respire. Tómese un vaso de agua, preferiblemente por el tema de la salud. Si desea, tómese 5 minutos y rápidamente revise su Facebook o su WhatsApp, lo que sea. Y posteriormente que pasen 5 a 7 minutos que usted haya despejado la mente, trate de pensar, bueno, ¿y qué fue lo que leí? ¿Qué comprendí? ¿Qué de esto es lo más importante? Se vuelva a sentar y posteriormente vuelva a leer otros 15 o 20 minutos. Dentro de eso está el tema de la tranquilidad. Es bastante importante. Generalmente uno muchas veces les pregunta, bueno, ¿y usted dónde lee? Y dice, no, yo leo en la sala y generalmente cuando estoy leyendo pues están dando la novela, aparte de eso escucho la música de fondo de mi vecino o escucho la música de fondo, por ejemplo, me gusta leer con determinado género musical y uno dice, ¿será que se puede concentrar una persona leyendo, escuchando a la vez reggaetón? Seguramente es muy complejo. Si usted lo logra hacer, felicitaciones, pero es bastante complejo que usted se sienta a leer y que ponga de fondo reggaetón y no se distraiga. O de un momento a otro usted empieza a pensar en otras cosas o a tartamudear la letra de la canción, ¿cierto? Entonces acá el tema de la tranquilidad es fundamental. Siéntese en un lugar donde sea tranquilo, donde esté cómodo. Entonces como consejo no se acuesta a leer porque o una de dos, o le da sueño o llega un momento donde ya se le cansan las manos y demás. Trate de buscar un lugar donde se pueda sentar tranquilamente, donde pueda leer, donde pueda dejar como tal su texto para que de esta manera tenga éxito en la comprensión lectora. Recordemos, todos esos tips que les estoy dando es para comprender de una mejor manera los textos. Yo sé que ustedes saben leer, pero ¿cómo estamos leyendo? Acá se hace la pregunta, ¿estoy leyendo adecuadamente? ¿Estoy comprendiendo todo lo que leo? O por ejemplo, cuando leo el libro de Pedro Páramo me toca devolverme porque de pronto hay algo que no comprendí o de un momento a otro me di cuenta que estaba pensando tal vez en lo que voy a hacer en la tarde y ya no le estoy poniendo atención al libro. Cuando está pasando a eso es porque tenemos estas dinámicas negativas que nos generan una mala práctica lectora. Bueno, ahora acá vamos a otra serie de elementos, de otros tips que había encontrado para ustedes. Entonces, acá tenemos otra serie de elementos importantes y tal vez este fue de los que más me llamó la atención. Propicie el hábito de leer 20 o 30 minutos diariamente. Y acá la invitación. Recordemos que ustedes no solamente deben leer para la asignatura de lengua castellana. Entonces, no es que yo solamente estoy leyendo el libro de Pedro Páramo porque toca para la clase, porque es que así lo requieren las actividades que pone el profesor. No lo haga por eso. Usted está en la edad propicia, está en la edad adecuada de empezar a leer 20 o 30 minutos diarios. Ojalá fueran más, que usted diga, no, profe, 30 minutos es muy poquito. Yo voy a leer diariamente al menos una hora. Uno diría, bueno, bastante bien, sería lo indicado. Pero empiece por 20 o 30 minutos. 20 o 30 minutos que usted le dedica, por ejemplo, a ver videos de YouTube. Tal vez cuántos videos uno verá en 20 minutos. Tal vez unos 2, 3 videos. Generalmente videos de 5, 7 minutos mientras que busca el otro y demás. Entonces, usted dirá, no, yo le dedico a YouTube tanto tiempo viendo videos. Pues bueno, sáquele 20 minutos, quítele 20 minutos a hacer navegación por internet y lea. Acá lo importante es que usted generalmente esté ejercitando su cerebro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabían ustedes que el cerebro es como un músculo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que por el tema de la cuarentena hemos dejado de realizar ejercicio. De pronto, hemos adoptado otras prácticas que son bastante negativas para el cuerpo. Entonces, el día que salgamos de pronto a caminar, a realizar algún ejercicio, a trotar, a montar bici, ese día nos va a dar súper fuerte. Vamos a llegar agitados, nos va a doler, por ejemplo, los pies o los brazos todo el día. Seguramente al otro día vamos a amanecer y vamos a estar cansados. Pero seguramente si usted retoma esa actividad ya no va a ser solamente una vez, sino dice, bueno,
Entonces mañana también voy a salir, pasado mañana y así, pues va a llegar el día donde va a decir, oiga, ya no me están doliendo los músculos, ya es algo totalmente normal. Lo mismo pasa con el cerebro. ¿Por qué? El cerebro hay que estarlo ejercitando constantemente. Entonces, si usted nunca lee, si usted es de las personas que rara vez abre un libro y que aparte de eso, cuando está en internet tampoco busca e investiga para leer de pronto algún tema que a usted le guste, pues no va a poder leer de la noche a la mañana, por ejemplo, 2 horas seguidas, ¿no? Porque no le va a dar su cerebro. Se va a empezar a distraer, se va a sentir cansado, le va a dar sueño, o sea, le va a dar todos los males. Pero si usted se acostumbra desde esta edad, y ese es mi gran consejo, acostúmbrese desde hoy a leer 15, 20 minutos diarios y posteriormente cada semana súbanle 5 minutos. No tienen que empezar con 2 horas de lectura, no, para nada. Pero sí empezar 15, 20, luego 25, luego 30 y luego cuando no se den cuenta ya están leyendo 40 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Porque en la universidad, y tal vez le pongo la firma, sea cual sea la carrera que usted vaya a estudiar, va a tener que leer bastante. Hay días completos donde uno le tiene que dedicar a la lectura y días completos son días completos. Téngalo por seguro que llegarán el momento donde se tendrán que levantar muy temprano, empezarán a leer, posteriormente almorzarán algo, se sentarán a seguir leyendo y posteriormente seguramente van a trasnochar leyendo. ¿Por qué? Porque van a haber algunas dinámicas universitarias que requieren la lectura, una lectura bastante y extensa. Entonces por eso yo les recomiendo, empiecen a acostumbrarse, a habituarse desde ya. Uno diría, no, es que yo espero hasta llegar a la universidad, no, porque es que le va a dar súper fuerte y uno dirá, no, es que yo puedo con eso, no, seguramente cuando llegue ese momento su cuerpo o su cerebro no le va a dar para poder interpretar todo lo que se requiere. ¿Por qué? Porque es que usted no realizó unos ejercicios anteriores. Por eso es muy importante y como máxima recomendación es lea, trate siempre de leer. Entonces, profe, es que a mí me gusta tal vez los libros que tengan que ver con ciencia ficción de extraterrestres, pues lea, lo importante es que lea, que esté practicando. Profe, imagínense que a mí me gustan mucho las novelas policíacas y ahorita que se viene el tema de diciembre, ¿por qué no pedir de regalo un libro? Entonces, si usted quiere, por ejemplo, que le regalen una blusa, listo, eso está bien, pero ¿por qué no dice, bueno, y por qué no encima un libro? Sería muy bueno que ojalá todos ustedes en diciembre, si pueden o tienen la posibilidad de solicitar algún regalo o hasta de regalar algo, que sea un libro, así no sea muy grande, pero eso es bastante importante a futuro, ¿listo? Y por último les voy a dejar con esto en lo que tiene que ver con lectura para podernos adentrar en el tema de la métrica del poema y no se nos vaya toda la clase en esto, porque recordemos, es un paréntesis bastante grande porque me preocupa mucho que no adoptemos las prácticas adecuadas al momento de la lectura. Y esto no solamente le va a funcionar en bachillerato, sino para toda su vida. Y escúchalo bien, para toda su vida. Y no solamente en un área, sino para todo su crecimiento personal y profesional. Entonces por eso es tan importante el tema de la lectura. Ahora, me voy a finalizar con esta parte. Y bueno, esto ya tiene un poco más de para poder complementar el tema del texto. Entonces, inicialmente busque quién es el autor. Entonces, si usted va a leer un cuento, por ejemplo, ese cuento lo escribió Gabriel García Márquez, que él también escribió una gran variedad de cuentos. Pues bueno, busquemos un poco de la vida si de pronto no recuerda quién era Gabriel García Márquez o si de pronto no tiene presente algunos datos o elementos importantes. Si el profesor los pone a leer un poema, por ejemplo, de Rafael Pombo, pues investigue quién es Rafael Pombo, lea al menos algunos elementos importantes de su vida y van a ver que así van a poder conocer un poco más de ese texto, van a poder interpretar mejor por qué el autor estaba haciendo referencia a determinado tema o por qué escribía sobre determinado tema. Eso es muy importante. Y por otra parte, es muy importante lo siguiente. Uno generalmente cuando les da o les regala un libro o de pronto le presta un libro a una persona o le dice, bueno, tenemos que leer este libro. Ese libro se llama, por ejemplo, El hijo del carpintero de Mario Mendoza, que están leyendo los grados superiores. O sea, están leyendo desde noveno en adelante, están leyendo este libro. Entonces, generalmente uno a veces ve que los estudiantes realizan la siguiente acción. Uno les da el libro y hacen lo siguiente. Y hacen así. Y ya. Y posteriormente se detienen, es en la última página solamente para saber cuántas páginas tiene. Tiene 191 páginas. Entonces y se quedan pensando, pero uno dice, ese no es el reconocimiento adecuado que usted tiene que hacer de un libro. Digamos, ¿qué análisis usted va a poder realizar de un libro solamente haciendo así? No creo que tenga la habilidad de leer a través de esta acción el libro, ¿cierto? Va a ser bastante complejo que uno pueda leer un libro solamente pasando así las páginas. Si uno pudiera hacer eso, pues ya se hubiera leído en su vida
cualquier cantidad de libros, pero no, la actividad y el ejercicio de la lectura no se desarrolla de esa manera. Entonces, como consejo, generalmente los libros en la parte, digamos, final, o también hay veces en la parte inicial de sus primeras páginas, tienen una serie de palabras introductorias. Entonces, aparte de encontrarse un poco la biografía del autor, encontramos elementos importantes como un pequeño resumen o una síntesis de lo que la gente va a encontrar. Entonces, ese sí es como consejo personal. Cuando les den un libro, no es que se habitúen a realizar la siguiente acción. No, eso queda mal como listo. Están inspeccionando el libro, pero ¿qué están inspeccionando? ¿Será que están inspeccionando es el tamaño de la letra o si tiene como tal gráficas para de esa manera leerlo más rápido? Si usted en serio quiere conocer un libro, remítase a la parte final. De hecho, por acá tengo otro libro, también remítase a la parte final. Y de esta manera va a poder identificar algunas características. Por ejemplo, les voy a leer rápidamente lo que dice acá atrás de este libro. Taú, el señor de los ojos infinitos, auténtico rey de la selva, ha desatado su poder maligno en la religión. Por esos días empieza a presentarse numerosos casos de posesiones demoníacas, muertes y accidentes. Bueno, ya solamente con un párrafo introductorio podemos analizar de qué trata el libro. Este libro trata de eso, trata sobre las religiones que se ubican en la selva amazónica de esos pueblos y de algunas culturas y conocimientos que ellos tienen respecto a la selva, respecto a los animales y aparte de eso, respecto a lugares y rituales que se pueden realizar dependiendo de los tipos de creencias que tengan estas culturas. Entonces, este libro ya nos puede identificar, digamos, a través de ese primer párrafo, que vamos a encontrar elementos que podrían ser malignos, elementos, por ejemplo, de la selva. Por ejemplo, tenemos a una persona que le mencionan el Señor de los Ojos Infinitos. Ya posteriormente en el desarrollo del texto sabremos quién es el Señor de los Ojos Infinitos. Pero como ustedes lo pueden ver, de hecho, leyendo solamente un párrafo de esa introducción, pudimos analizar mucho mejor el libro que realizar esta acción, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación, pero que eso es más que todo un consejo personal para que lo realicen. Acostúmbrense siempre a leer la parte introductoria de un libro, de esa manera lo pueden conocer. No crean que conocemos un libro solamente por mirar rápidamente sus páginas. ¿Listo? Bueno, ya con eso cierro el paréntesis que les traía, porque recordemos, es importante que apliquen todo esto, ya que le vamos a subir el nivel a las pruebas. A ver, entonces, lea en un lugar donde usted sepa que no lo van a molestar, no lo van a interrumpir. Trate de que si va a poner música, sea música clásica o música instrumental a muy bajo volumen. Tampoco es que la vaya a poner súper fuerte porque digan, ah, no, es que si yo escucho determinada música me va a volver más inteligente. No tanto es así. Lo importante es que esa música lo ayude a concentrar, pero tiene que ser a unos niveles bastante bajos. Recomendación, no vaya a poner de fondo reggaetón o salsa porque usted termina tartamudeando la canción y seguramente no va a comprender adecuadamente el texto. Esta y más recomendaciones recuerden que son fundamentales a la hora de comprender adecuadamente los textos. Ya después de haber realizado, de haber cerrado este paréntesis, nos vamos a profundizar en lo que tiene que ver con la métrica. Veníamos hablando del tema de la rima, ¿cierto? La rima asonante, la rima consonante. Posteriormente habíamos visto unos ejercicios, habíamos realizado unos ejercicios y creo que ese era el ejercicio. Si no estoy mal, vamos a ver si no lo muestra exactamente. Ese era el ejercicio que ustedes habían tenido que desarrollar. Recordemos que con una línea ustedes tenían que unir la correspondiente palabra. Entonces, a mirar perdiz, por ejemplo, con cuál de estas palabras sonaba y demás. Entonces, empecemos rápidamente con la retroalimentación. Les doy las respuestas para que de esta manera puedan identificar si las tenían bien y posteriormente vamos a hablar del tema de la métrica. Entonces, la retroalimentación quedaría de la siguiente manera. La palabra perdiz quedaría a ver con cuál. Perdiz con caí, tal vez, y vamos a ponerla. Cruz con Perú. Igual ya más adelante vamos a mirar si las tenemos todas bien. ¿Listo? Cruz con Perú. Alfombra con paloma. Sí. Uña. A ver con cuál de estas puede ser. Maleta con botella. Sí, puede ser esta acá. Colonia con, a ver, colonia con cuál de estas puede ser. A ver, miremos, identifiquemos. A ver, cuál de estas podría ser con esta. Colonia periódica. Uña con, a ver, cuál de estas podemos, con calentura. Uña calentura. Cable con cuál de estas podemos. A ver, miramos. Cable con causante. Corte con, vamos a ver si de pronto corte con pantalones. Día con perdida y harto con saco. ¿Listo?
Entonces, yo le desarrollaría de la siguiente manera. Igual vamos a recordarlas. Perdiz con caí, maleta con botella, colonia con periódica, cruz Perú, alfombra paloma, uña calentura, cable causante, corte pantalones, día perdida y harto saco. Vamos a mirar a ver si la tenemos de la mejor manera. Y la respuesta correcta es 100%. Entonces, esta es la retroalimentación del ejercicio que ustedes habían realizado la clase pasada en la actividad. Entonces es muy importante que si la tiene bien, pues le ponga ahí su buen chulito bien grande para que se vea. Y si de pronto tuvo alguna mal, no se preocupe. Corríjala adecuadamente para que de esta manera asocie las que son rimas asonantes. Recuerden, jóvenes y señoritas, que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, cualquier cosa, no les dé pena. Escríbanme y con mucho gusto les puedo colaborar, ya sea enviándoles de una explicación escrita o a través de un documento o por qué no de pronto a través de un audio para que ustedes comprendan de la mejor manera. Entonces, eso era retroalimentación rápidamente de la actividad que habíamos desarrollado. Habíamos también elaborado un resto de actividades en lo que tenía que ver con rima asonante y consonante. Ahora pasemos al tema de la métrica. Entonces, leamos el concepto, salgamos algunos elementos importantes y posteriormente pues pasamos a explicar con nuestras palabras en qué consiste eso de la métrica. Dice así: el conteo de las sílabas de un poema se realiza por medio de la métrica, por ejemplo, y nos dan aquel conteo. Acá rápidamente con palabras de uno. Ustedes, como de pronto lo habrán realizado la actividad cuando estaban en segundo, tercero de primaria, veían que las palabras, las oraciones generalmente se podían dividir a través de sílabas. Por ejemplo, si tenemos la palabra mamá, ¿cuántas sílabas tenemos? Dos, ¿cierto? Ma. Ahí tenemos dos sílabas. Pues imagínense ustedes, jóvenes y señoritas, que como tal, cuando nosotros escribimos o componemos un poema, este también se puede dividir por sílabas. Y el conteo de esas sílabas se le referencia como la métrica. Pero he aquí algo bastante importante. La métrica que utilizamos, por ejemplo, a través de los poemas es muy diferente a la que se utiliza en la parte gramatical. Ya lo vamos a ver más adelante porque cuando lo hablamos de la parte poética, de las sílabas poéticas, tiene una serie de características y también de rasgos que hace que siempre la cantidad de sílabas poéticas nos den bastante diferente a lo que serían las sílabas gramaticales. Las que nosotros hemos conocido, las que seguramente se han aprendido durante los primeros años de su primaria, están muy relacionadas con las sílabas gramaticales. Pero acá vamos a ver las diferencias. ¿Por qué? Porque en las poéticas vamos a encontrar que hay unas causas donde se pueden unir determinadas vocales o determinadas sílabas. Pero ya más adelante vamos a ver cada uno de estos tips. ¿Listo? Entonces, ya conociendo que la métrica habla sobre el conteo de las sílabas, pero muy importante, las sílabas poéticas. Recordemos que también hay sílabas gramaticales, pero que su dinámica es bastante diferente. Vamos a ver, son las poéticas. Pero igual sigamos leyendo a ver qué más nos dice el tema del concepto. Pero no todas las veces los versos de un poema tienen el mismo número de sílabas, sino que combinan versos de diferentes medidas. Por ejemplo, y acá nos dan una serie de ejemplos en lo que tiene que ver con los versos. Recordemos que era un verso, a ver si de pronto todavía lo tienen claro. El verso, como tal, para decirlo en palabras más simples, palabras textuales, es como tal una línea de texto. Una línea de texto le llamamos verso, ¿listo? Y como ustedes lo pueden ver, esta oración que encontramos acá la podemos dividir a través de sílabas, y que dependiendo la cantidad de sílabas o la sumatoria de eso le vamos a decir la métrica poética, o sea, el conteo de sílabas pero poéticas, porque también hay sílabas gramaticales, pero como yo les decía, el conteo es bastante diferente. Como una cosa es mencionarlo, ¿cierto? Otra cosa es ver los ejemplos para poder comprender. Pues veamos los ejemplos, ¿listo? Entonces, veamos primero acá esto y ya paso a contarles qué es una sinalefa. Entonces dice acá el siguiente verso: estaba echado yo en la tierra. Así dice el primer verso: estaba echado yo en la tierra. Y vean ustedes que acá lo empiezan a dividir. Vean, estaba, pero vean acá, estaba está unido con la E de echado. ¿Por qué? Bueno, ya más adelante vamos a ver por qué se unen. Por ejemplo, cuando finaliza una palabra en vocal y la siguiente que inicia también empieza en vocal. Vean,
encontramos que se unen. Bueno, ya más adelante vamos a ver, porque si fuera por ejemplo una sílaba gramatical, acá esta estaría dividida, ¿cierto? Sería estaba y por otra parte echado. Pero como es poética, una de las leyes que nos dice es que se considera una sinalefa cuando se une o cuando esa palabra termina en vocal y la otra también empieza, se unen esas dos vocales. Entonces, vamos a verla de nuevo. Estaba, es una sola sílaba. Chado, yo, en la, ti, ra. Pero volvámosla a decir porque sonó como algo raro, ¿cierto? Entonces, estaba, chado, yo, en la, tierra. Vean ustedes acá que también se vuelve a unir el yo con en. Generalmente estas deberían estar separadas si fueran sílabas gramaticales, pero como son poéticas, ¿por qué? Porque yo finaliza en una vocal y la siguiente palabra empieza por vocal, y como la n no la puedo dejar sola, digamos la n no puede aparecer sola, entonces en este caso la unimos y quedaría yo en como una sola sílaba. ¿Listo? Ahora contémoslas a ver cuánto nos da. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, nos dio 9 sílabas poéticas. Si fueran gramaticales, ¿cuántas nos hubieran dado? Acá nos dicen que 11. Pues miremos a ver si nos hubieran dado las 11 contándolas gramaticalmente, que es muy diferente a la que estamos viendo poéticamente. Sería 1, 2, 3, acá sería otra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nos hubiera dado 11 sílabas, pero como lo estamos realizando es poéticamente, vemos que, por ejemplo, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente inicia también en vocal, se tiende a unir esa última vocal de esa palabra con la primera vocal de la siguiente. Claro, entonces a eso se le conoce como la sinalefa. Ahora sí leamos el concepto de qué es sinalefa después de haber más o menos captado ese ejemplo. Esta licencia establece que si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal o por H, vea, aquí hay otra norma, vocal o por H, eso es muy importante que lo anoten, vocal o por H, las dos vocales se pronuncian juntas y se cuentan como una sola sílaba. Y acá tenemos los ejemplos. Entonces, vamos a leer otro, a ver qué más nos encontramos. ¿Listo? Dice acá lo siguiente. Dije a un viejo silencioso. Eso es lo que nos dice el verso, lo que nos dice la oración. Dije a un viejo silencioso. Ahora vamos a mirar cómo se encuentra dividida. Vean. Dije, que es la primera palabra, entonces serían dos sílabas, pero sigue a un, pero vean ustedes, la A sigue acá, o sea, termina dije en vocal, la vocal E, y la siguiente es una A, por ende se va a unir a esa sílaba. Pero vean ustedes la siguiente palabra, un. Entonces, por ende, toda una sílaba sería di, es una, y otra sería G a un. Sería toda una sílaba. ¿Por qué? Porque un también, vean como ustedes lo ven, empieza por vocal, la anterior finalizó en vocal, y aparte de eso, pues no podemos dejar la N sola, ¿cierto? Entonces, acá ya llevamos dos sílabas, hasta acá. Luego seguiría otra, vie, luego la siguiente, jo, luego si, luego len, sio, y por acá tenemos la S y la O, so. Entonces diría, dije a un viejo silencioso. ¿Qué dividida nos darían a ver cuántas sílabas? Sería una, que tenemos acá, di, esa es la otra, G a un, 2, vie, 3, jo, 4, si, 5, len, 6, sio, 7 y so, 8. Nos da 8 sílabas poéticas. Vean, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos interpretando? Pero por acá les tengo otros ejercicios también bastante dinámicos. Vamos a mirarlos por acá para poderlos comprender de una mejor manera. Entonces acá tenemos algunos ejercicios que yo creo que con estos ejercicios nos quedan supremamente más claros. Bueno, ahora, antes de que pasemos a esto, es muy importante. Vean ustedes acá esta palabra C, la última, que es la E, está tildada, ¿cierto? Cuando se termina en una vocal, que es
acentuada o que tiene la tilde por norma ortográfica, se va a poner, por ejemplo, el número de sílabas, por ejemplo, que nos dé 7, y algunas personas ponen el más 1. O algunas personas también, entonces de poner 7, le suman 1, 8. La forma ideal sería ponerle 7 más 1 para identificar que esa última vocal es acentuada. Entonces vamos a realizar el ejercicio mejor y de esta manera yo creo que ustedes lo van entendiendo. Igual no se preocupen, es complejo entender esto primero en primera impresión, digamos la primera explicación y comprenderlo adecuadamente. Es como las matemáticas, hay veces necesitamos tal vez 2 o 3 clases para poder comprender adecuadamente de qué trata algo. Entonces, si ustedes de pronto queden con alguna duda y más, pues vamos a realizar una serie de ejercicios, tanto esta clase como la siguiente, porque a través de la práctica es que podemos llegar a ese aprendizaje. Entonces tenemos acá la siguiente o el siguiente verso, dice, por una mirada, un mundo. Ahora, vamos a dividirlo a través de sílabas poéticas, recordemos que vamos a unir cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, las vamos a unir para ver cuántas nos darían y acá vamos a poner el resultado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por acá. Por sería una sílaba, acá tendríamos dos, sería una, sería la otra sílaba, guión. Ahora la siguiente, mi, sería una sílaba, da, la otra, da, otra, pero ojo acá, vean, sigue la palabra un. Entonces, este un se va a unir con esa última sílaba que teníamos, vean ustedes. Entonces quedaría por una mirada, un. Ese un se une a esa última sílaba. ¿Por qué? Porque es que empieza por vocal y esa finalizó en vocal. Recuerden esa norma, es totalmente importante. O también cuando una palabra termina en vocal y la siguiente inicia por H. ¿Listo? Entonces acá guión, entonces mundo. Vamos a mirar si nos da afirmativamente. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ponemos acá pues las 8. Ahora, pregunta. Mundo, ¿dónde lleva el acento? ¿En la U o en la O? Mundo, en la U, ¿cierto? La vocal acentuada es la U, mundo. Entonces en este caso no llevaría más 1. Si de pronto esta palabra terminara con vocal acentuada, pondríamos el más 1, ¿cierto? Pero en este caso, mundo tiene su pronunciación o su acento principal es en la U, entonces no termina con vocal acentuada, entonces no se pondría el más 1. Vamos a ver la siguiente, a ver cómo nos da. ¿Listo? Entonces lo mismo, copiémosla, por acá la pegamos y pasamos a resolverlo. Entonces tenemos por acá por, es una sílaba, ¿cierto? Entonces ponemos por acá el guión por. Ahora sigue una. ¿Cuántas sílabas hay en una? ¿Cuántas? A ver, ¿recuerdan ustedes? Hay 2, ¿cierto? Una. No lo dice de 2 formas. Digamos con esa pausa. Una. No dice una, no. Sino dice una. Entonces en este caso ustedes se pueden guiar a través de la repetición por las palabras, mirar en dónde realizar como esa pequeña pausa para completar dicha palabra. Entonces tenemos por una. Vamos acá. Guión. Son. Sería una sílaba, ¿cierto? La siguiente, ¿cuál sería? Ri. Muy bien. La siguiente, sa, hasta ahí van perfecto. Pero ahora vean ustedes acá, sa y siguen un. ¿Será que las unimos o las dejamos así como están y realizo un guión? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en este caso debemos unirlas. ¿Por qué? Porque recordemos que sonrisa termina en ¿qué? En vocal. Y la siguiente palabra inicia por vocal. Entonces se deben de unir. Entonces vamos a unirlas. ¿Listo? Entonces quedaría saún como una sílaba. Recordemos que no puedo realizar eso. No. Una consonante no me puede quedar totalmente solo. Usted solamente va a decir no. Vocal, si usted puede decir a, i, pero digamos cuando usted habla dice solamente, ¿no? ¿Cierto? Entonces en este caso quitamos acá el guión. Quería sound, listo, guión, que dice acá, cielo. Entonces vamos a mirar. Por una sonrisa, un cielo. Esa sería la manera más adecuada de dividirla poéticamente. Eso es muy importante y no se me vayan a confundir, jóvenes y señoritas, que las divisiones que estamos realizando son poéticamente. Claro, gramaticalmente sería otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, dividiríamos acá el tema de sa con un, si fuera gramaticalmente, pero como estamos en poéticamente, entonces nos darían ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Ahora, vean qué coincidencia, nos dio 8 arriba y 8 en la segunda. ¿Por qué? Porque muchas veces los poetas, digamos que ya son grandes escritores, uno hay veces no se fija en eso, pero los grandes escritores tratan de que para que un poema tenga ritmo, rima y demás, el número de sílabas poéticas por cada verso sean igual, sean semejantes. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto determinado para poder establecer si están bien o están mal, ¿cierto? Cuando le demos el corrector. Vamos con la siguiente. Entonces dice así, por un beso yo no sé. Entonces vamos a copiarla por acá y la pegamos y la vamos arreglando. Entonces por sería una oración, una sílaba, perdón, como ya la habíamos visto. Un sería la siguiente sílaba. Be, sílaba. So, así vamos bien. Acá le voy a quitar la coma, ¿por qué? Porque es importante que cuando ustedes realicen esos ejercicios de la métrica del conteo de sílabas poéticas, le quiten lo que tiene que ver con los signos de puntuación. ¿Listo? Entonces le quitamos la coma y la siguiente, yo, muy bien, siguiente, no y siguiente, C. Creo que nos quedaría de la siguiente manera. Por un beso yo no sé. Ahora contemos las sílabas y ojo acá, recuerden que esta E es acentuada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vean, tienen tilde. Entonces, y es la última vocal. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me daría 7. Pero recuerdan ustedes que es lo que le ponemos cuando la última vocal de ese verso es la acentuada, o sea, no necesariamente tiene que llevar la tilde, es donde se lleva la fortaleza a la hora de pronunciarla. En este caso lleva la tilde y nos hace la vida mucho más fácil, porque ya sabemos que es la vocal acentuada. Entonces, ¿recuerdan ustedes que se le pone? Se le pone un +1. Pero hay libros o hay ejemplos que ustedes van a encontrar que no aparece un +1, sino de una vez el 8. O sea, que se lo suman, se lo agregan. En este caso, algunos autores y poetas dicen, no, es mejor ponerle el +1 para poder identificar que como tal es porque la última vocal del verso es acentuada. ¿Por qué? Porque puede confundirse algunas personas que de pronto no reconozcan eso de la vocal acentuada, poner el 8 y causa una serie de confusiones bastante fuertes. Entonces usted pone el número de sílabas más el 1 que hace referencia a que la última vocal es acentuada. Ahora vamos a mirar el último y ya con eso saldríamos de la duda si tenemos todas bien o si de pronto nos quedó alguna mal. La pegamos por acá y vamos a realizar. Dice así, que te diera por un beso. Entonces, que sería cierto, una sílaba, te, di, era. Esta palabra, ¿cómo la diría? Diera. ¿Cómo creen ustedes? En este caso, ¿será que di, luego era, o die y luego la, ere y la? En este caso es die, luego ra, por, acá me quedó doble guión, perdón, por un beso. Entonces vamos a mirar cómo nos quedó. Que te diera por un beso. ¿Listo? Contemos a ver cuántas sílabas tiene esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vea qué coincidencia, también tiene 8. Igual que la primera y la segunda. Y de hecho, si sumamos la tercera, también nos daría 8. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que los que son grandes poetas y demás, a la hora de escribir se fijan mucho en que cuando componen tengan pues las adecuadas, digamos, rimas, consonantes, asonantes, dado el caso, pero además que a la hora de realizar su poema, los versos coincidan con la cantidad de sílabas poéticas. En este caso, si sumamos 7 más 1, porque finaliza en vocal acentuada, pues nos daría 8, ¿cierto? Bueno, vamos a darle a corregir y nos va a decir si sacamos el 100%, es que estuvimos perfectos, si no, ya vamos a mirar dónde está el error. Y nos da 100%, lo tuvimos perfectamente. Vean ustedes que hasta el momento vamos muy bien. Vamos a desarrollar otro ejercicio y posteriormente les voy a poner otros, pero en la actividad. Igual recuerden, si ustedes se confunden, si tienen problemas, no hay lío. Dentro de 8 o 15 días, cuando sea la siguiente clase, por el tema de la semana de receso, como les venía comentando, entonces volveríamos y miraríamos si nos equivocamos, en dónde nos equivocamos, ¿listo? Pero bueno, entonces volvamos acá y abramos el siguiente ejercicio. Entonces acá tenemos otro ejercicio. Vamos a cerrar estas pestañas para no confundirnos de temas que ya hemos hablado en el transcurso de la clase. Listo. Entonces tenemos acá la siguiente actividad. Vamos a desarrollarla para ver cómo nos quedaría. Y dice así la primera. En el corazón tenía.
vamos a copiarla por acá. Entonces, a ver cuánto nos da. Dice, en sería la primera sílaba, ¿cierto? El, la segunda. Vamos con la siguiente. Co, muy bien. Luego ra, muy bien. Son, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? En el corazón. Hasta ahí bastante fácil. Ahora, te. Ahora, pregunta, ¿ese nia se deja unido o se deja separado? ¿Qué dicen ustedes? Nia, tenía, o sea, te y por la parte nia o te, ni y por otra parte la. En este caso vean ustedes y les voy a dar otro tip que es bastante importante que ustedes conozcan. Vean que tenía tiene una tilde, ¿cierto? ¿En dónde tiene la tilde? En la letra I. ¿Y se acuerdan ustedes cuando uno en primaria practicaba y le decían hay vocales abiertas y hay vocales cerradas? Que uno decía cuáles son las vocales abiertas, la E y la O, y que la I y la U son vocales cerradas. ¿Por qué? Por la forma como nosotros ponemos nuestros labios, si son abiertos o cerrados, para pronunciar dichas vocales. ¿Cuáles son las abiertas? A, E y O. ¿Y cuáles son las cerradas? I y U. Entonces, en este caso, la tilde la tiene en una vocal cerrada. Y posteriormente sigue una vocal abierta. Una de las normas de cuando estamos hablando de la métrica se las voy a adelantar. Digamos, esta la quería manejar la siguiente clase para no confundirlos. Pero bueno, ya que la tenemos acá, se las voy a explicar. Igual en la siguiente clase se las vuelvo a repetir para que nos quede bastante claro. Cuando tenemos, por ejemplo, una vocal cerrada que lleva tilde y la siguiente es una vocal abierta, se tienen que separar. Entonces, contemos cuántas nos dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver si nos dan las 8. Listo, acá nos dio 8. Ahora vamos con la siguiente. La espina de una pasión. Entonces, vamos a copiarla. Y posteriormente, vamos a pegarla por acá y hacemos la división. Entonces, dice de la siguiente manera. La espina de una pasión. Entonces, pero vean ustedes cómo empieza la palabra espina, con vocal. Y la anterior terminó en ¿qué? En vocal. Entonces, ya sabemos que unimos estas dos. ¿Listo? Entonces sería la es como una sílaba. ¿Por qué? Porque recordemos que no podemos dejar la S sola, ¿cierto? Entonces, por eso unimos la E y la S. Entonces, luego seguiría pi, luego na, luego de. Y vean ustedes, D termina en vocal, la vocal E, y la siguiente empieza por la U. Entonces unimos la U como tal acá y separamos acá. Entonces DU y separamos na. Entonces sería la espina de una. Acá otro guión. Pa. Y ahora encontremos sion. ¿Será que la dividimos? ¿Será que aplicamos la misma norma que estamos utilizando acá? Vean que acá recordemos. Dividimos, ¿por qué? Porque hay una de las normas que nos dice, cuando encontramos una vocal cerrada, como es la I, y lleva acento, o en este caso lleva la tilde, y posteriormente sigue una vocal abierta, se debe dividir. Pero vean ustedes acá, pasión, ¿dónde lleva la tilde? ¿Vocal abierta o vocal cerrada? Recordemos, vocales abiertas A, E, O, y vocales cerradas I y U. Entonces, ¿será que lo dividimos? Porque vean, es que la tilde no está en la vocal cerrada, está en la vocal abierta. Entonces, en este caso no la dividimos. ¿Por qué? Porque en este caso la vocal acentuada es la abierta. Entonces, vamos a contar a ver cuánto nos dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ojo acá, en esa última palabra pasión, ¿cuál es la vocal acentuada? En este caso, pues la tilde nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Sería la O. Entonces, recordemos, como es la última vocal, se pondría un +1, ¿cierto? Entonces vamos a poner +1. A ver, ahorita cómo nos va. Recordemos, cuando la última vocal de esa última palabra es la acentuada, en este caso pues lleva la tilde que nos facilita mucho el trabajo, sabemos que le ponemos un +1. Y vamos con la siguiente, dice así, logré arrancármela un día. Entonces, vamos a copiar por acá, lo mismo que veníamos haciendo, pegamos y vamos a mirar. Entonces, logré serían 2 sílabas, pero acá uniríamos la E con la A. ¿Por qué? Porque una finaliza en vocal y la siguiente empieza en vocal.
Luego, entonces, haríamos acá el espacio, la siguiente ran, luego car, me, la, serían dos, y acá unimos la U con la A porque esa termina en vocal y esta empieza por vocal. Entonces unimos, acá espacio, y acá día. ¿Será que la dividimos o la dejamos unida? Veanla ustedes. Día, ¿dónde lleva la tilde o dónde lleva el acento? ¿Vocal abierta o vocal cerrada? Y posteriormente a esa vocal abierta o vocal cerrada, ¿qué sigue? En este caso, vean, tenemos que el acento lo lleva en la I, vocal cerrada. Y posteriormente, ¿qué sigue? Una vocal abierta. Muy similar a como lo teníamos acá al inicio. Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo dividimos sí o no? 3, 2, 1 tiempo. Sí lo vamos a dividir porque recordemos, la norma nos dice, si hay una vocal cerrada con acento y posteriormente sigue una vocal abierta, se tienen que dividir. Caso contrario, que el acento lo lleve, por ejemplo, en la vocal abierta, en la A, ahí sí no se dividiría. Entonces vamos acá a dividir. Entonces, logré a ran, car, me, la, un, día. Quedaría de la siguiente manera. Contemos cuántas sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, ¿dónde lleva el acento la palabra día? En la I, ¿cierto? ¿Es la última vocal? No, porque la última vocal sería la A. Entonces ya más adelante pues vamos a mirar cómo nos está quedando. Y ahora vamos con la última y con eso también finalizaríamos lo que tiene que ver la clase del día de hoy. Entonces, ya, no, ciento, acá espacio. Ah, no, acá la dejamos unida porque vean, termina en vocal y acá empieza en vocal. Corazón. Vamos a mirar si nos quedó bien. Entonces, ya no siento el corazón. Contemos cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos da 7. Pero, ¿dónde lleva el acento? ¿Dónde lleva, digamos, acá la tilde? Corazón. En la O, ¿cierto? Y es la última sílaba. ¿Es la última vocal, perdón? Sí, es la última vocal. Entonces, sumémosle más 1. Vamos a mirar que nos haya quedado bien esa última. ¿Listo? Entonces, ya no siento el, recordemos, se unió ¿por qué? Porque terminaba en vocal y la siguiente empezaba en vocal. Siguiente, corazón. Y son lleva el acento en la vocal O. De hecho, lleva tilde. Entonces, por eso le ponemos el más 1. Entonces, contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el más 1 porque es el acento. Vamos a darle corregir a ver si nos da el 100% o nos equivocamos en alguna, que puede suceder, ¿cierto? Entonces démosle corregir y nos da 100%. Bueno, la tuvimos bastante bien. Y como ustedes lo pueden ver, de hecho es muy pertinente que se repitan o que se genere como tal elementos bastante relacionados entre las sílabas de cada verso. 8, 8, 7 más 1, 7 más 1, que si realizaríamos la operación matemática, todo nos daría de que esta estrofa, todos sus versos son de 8 sílabas. Sílabas poéticas. Recordemos que como ustedes lo han visto, son muy diferentes a las gramaticales. ¿Qué es lo que nos queda, jóvenes y señoritas? Yo por acá tengo muchos más ejercicios, muchos más ejemplos. Vamos a ver por acá dónde están. Creo que es este. Bueno, acá tengo una serie de ejercicios y entonces van a encontrar una serie de oraciones y ustedes tienen que identificar cuántos sílabas poéticas hay. Entonces yo les voy a poner varias opciones y ustedes me dirán, bueno, profe, en esa hay 5 o 6 sílabas poéticas y marcan con una X la respuesta correcta. Igual no se preocupen, todo esto lo van a encontrar en donde, en la descripción del video, como en todos los clases que hemos venido desarrollando. Entonces, jóvenes y señoritas, si ustedes tienen igual dudas, todavía dicen, no, profe, se me está dificultando bastante, no se preocupe. Para eso uno está. Entonces me escriben a través de los comentarios de YouTube y yo con mucho gusto busco la forma de pronto enviarles más ejercicios, un audio, o de pronto ustedes me escriben, profe, no encuentro o no reconozco este, digamos, verso, cuántas sílabas puede tener, pues lo vamos solucionando entre los dos de manera virtual para que de esta manera le quede muy bien la actividad. Entonces, jóvenes y señoritas, por el momento es todo. Yo sé que eso es un tema que generalmente no de buenas a primeras uno comprende. Digamos que no es que uno ya lo vio y ya lo puede aplicar de la mejor manera. No, para eso uno se demora bastante tiempo para poder identificar esas normas que le venían mencionando. ¿Cuáles son las más importantes? Y se las repito rápidamente.
Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, se unen esas sílabas. ¿Listo? Segunda recomendación. Cuando una palabra, por ejemplo, tenía, lleva la tilde en una vocal cerrada y posteriormente viene una vocal abierta, se tienen que dividir. Por ejemplo, tenía o por ejemplo día. Ahora, caso contrario, por ejemplo, cuando dentro de esa palabra la que lleva la tilde es la vocal abierta y antes de esa hay una vocal cerrada, como por ejemplo pasión, canción, reproducción, emoción, todas esas palabras terminadas en ción, generalmente la última sílaba se deja lo que es el ción. Entonces hay un tip para que lo tengan bastante presente. ¿Listo? Entonces ya con esto daríamos finalidad a la clase. Que tengan una excelente semana, que la pasen muy bien y que se sigan protegiendo. Ya saben, mucha protección para que ese virus no llegue a nuestros hogares y que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud. Entonces hasta el próximo video, jóvenes y señoritas, que estén muy bien. Me gustó mucho saludarlos y espero que se encuentren muy bien. Chao.